Buenos días de nuevo a todos y a todas. Comenzamos ya la parte académica de este curso de verano dentro del Campus Yuste 2025, Salud, Enfermedad y Nutrición en el reinado de Carlos V. Vamos a comenzar la jornada con una ponencia titulada Carlos V y sus enfermedades, un testimonio personal basado en su correspondencia, un título sugerente que estoy seguro que el profesor Gustav Jansen, que hablará a continuación, ha preparado con mucho mimo. Él es miembro de la Academia Europea Iberoamericana de Yuste, es profesor emérito de la KU Leuven, historiador y archivero, nacido en Amberes, Bélgica, además de archivero honorario del Palacio Real de Bruselas, jefe de sección honorario del Archivo General del Reino de Bélgica y miembro honorario de la Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. No sé si lo he dicho de manera adecuada, pero es la Comisión Real de Historia de Bélgica, además de miembro honorario del Consejo de la Nobleza de Bélgica. Además, tiene diferentes publicaciones, principalmente sobre la historia de los antiguos Países Bajos en el siglo XVI, en los reinados de Carlos V y Felipe II, y de la historia de la monarquía belga de los siglos XIX y XX, así como de la archivística. Para nosotros es un gran honor tenerle con nosotros, conocedores de que es uno de los mayores expertos en esta materia y además, pues una persona especialmente comprometida con la Fundación Yuste. Profesor Gustav Jansen, de nuevo, bienvenido a esta que es ya su casa. Tiene la palabra. Gracias, Miguel, por sus palabras muy cariñosas. Y de verdad, es un placer para mí estar de nuevo aquí, en este lugar muy importante para nosotros. Gracias también a la dirección de este curso para invitarme otra vez aquí, para compartir con vosotros mis investigaciones sobre un personaje clave en la historia compartida entre los Países Bajos antiguos y España. Gracias también al director de la Fundación y también a todos los colaboradores de la Fundación aquí, colaboradores técnicos y administrativos. Señoras y señores, cuando Carlos V murió aquí en Yuste el 21 de septiembre de 1558, tenía 58 años. Visto desde el punto de vista de la esperanza de vida actual, no sería una persona mayor, pero el hombre al que le dijeron que en su imperio gracias. Sí. Pero el hombre al que le dijeron que en su imperio nunca se ponía el sol, había tenido problemas de salud durante muchos años. La gota, en particular, había socavado su cuerpo. Según el historiador belga François-Xavier de Reichenberg, los constantes problemas de salud de Carlos V fueron una verdadera tortura. En esta ponencia seguimos a Carlos V. Nos basamos en su correspondencia y analizamos lo que escribe sobre su propia salud y sobre la de otros. Para ello, utilizamos la correspondencia publicada por Karl Lanz, Manuel Fernández Álvarez, Leticia Gorter van Rooyen y Jean-Paul Auroy. Esta información también se comparó con lo que se contaba de la salud del emperador en sus memorias y se complementó con datos de publicaciones médico-históricas. No soy médico, pero afortunadamente algunos médicos han investigado y publicado textos sobre las enfermedades del emperador. Nuestra salud es un determinante importante de cómo vivimos. Determina nuestra relación con los demás e influye en nuestro comportamiento. Al empezar el nuevo año, en un cumpleaños o en cualquier otra ocasión, nos deseamos mutuamente mucha salud. Cuando levantamos la copa en compañía, decimos salud.
Estas son señales claras de que estamos convencidos de que gran parte de lo que hacemos depende de tener una buena salud. En nuestros tiempos, la ciencia médica es capaz de prevenir, combatir y curar muchas enfermedades. La previsión médica, incluida la vacunación, nos protege de enfermedades contra las que no hace mucho tiempo no se podía luchar. Sin embargo, un ser humano sigue siendo vulnerable, especialmente en situaciones de crisis como la de guerra, los desastres naturales y el brote de infecciones virales desconocidas que pueden resultar en una pandemia. Cuando no hay atención médica, cuando se destruye la infraestructura médica o cuando no existe o no se dispone de medicamentos adecuados, la vida de un ser humano está en daño. En los tiempos de Carlos V, la medicina hizo grandes progresos. Esto se debió principalmente a un mejor conocimiento de la anatomía humana y a la aplicación de esos conocimientos en la cirugía. El estudio de los efectos beneficiosos de las plantas también produjo gradualmente más resultados para su aplicación medicinal. Sin embargo, no se sabía nada sobre virus y bacterias, y muchas enfermedades que ahora son relativamente fáciles de controlar, en aquel momento eran mortales por necesidad. Cualquier historiador que utilice la correspondencia como fuente de investigación sabe que en las cartas la salud es un tema recurrente. Durante muchos siglos, la correspondencia fue y ha sido un medio ideal para compartir sus emociones, preocupaciones y dolores. La correspondencia siempre tiene un carácter confidencial. Cuanto mayor sea la relación de confianza entre el remitente y destinatario, más probable es que su correspondencia sea menos reacia a comentar su propio estado de salud o el de otros. También se puede suponer que, a primera vista, las fórmulas de cierre banales son en algunos casos más que una fórmula de cortesía. Una fórmula como, y cito, no alargo aquí más de rogar a nuestro Señor que la vida bienaventurada de vuestra Majestad y su estado imperial conserve y prospero largos tiempos, con la que acababa el cardenal de Toledo su carta a Carlos V, el 11 de septiembre de 1529, esta fórmula puede ser una expresión protocolaria. La frase final, y cito, de continuarse la indisposición del conde de Miranda me ha desplacido mucho, plego a Dios darle la salud que desea, que bien conocemos su persona, la fórmula con la que el emperador terminaba la carta dirigida a su esposa Isabel el 11 de octubre de 1539, muestra más emoción. La invocación de Dios y la solicitud de su ayuda pueden ser una fórmula piadosa de cortesía, pero cuando se pone en papel en tiempos inciertos o en el caso de una enfermedad grave, es más que un deseo piadoso. Elegí el año de 1532 como inicio de la investigación. Es un año después de la muerte de Margareta de Austria, regente de los Países Bajos y tía del emperador, y había nombrado a su hermana María, viuda del rey de Hungría, como su gobernadora en los Países Bajos. En 1531, Carlos V había establecido 4 administraciones centrales en los antiguos Países Bajos: el Consejo de Estado, el Consejo Privado y el Consejo de la Hacienda. Los miembros de estos consejos asistirían al soberano y, en caso de ausencia, al gobernador o gobernadora. El establecimiento de estos consejos fue un paso importante en la evolución hacia una administración unificada para todas
los principados de los Países Bajos. Después de que él, junto con el canciller Nicolás Perno de Granvela, iniciaría a María de Hungría en los asuntos de la administración, el emperador viajó a Alemania y el contacto con su hermana era bueno y en sus cartas dirigidas a ella está menos distante que en las cartas que enviaba a su predecesora. En 1533, el emperador regresó a España. En 1535 conquistó Túnez y a partir de 1536 estuvo en guerra con Francia. A finales de 1539, Carlos V partió a los Países Bajos para castigar a los rebeldes danteses. Tal y como se mencionó anteriormente, la correspondencia contiene una cantidad sorprendente de información sobre la salud física y el bienestar de quien escribe la carta. En su carta del 18 de febrero de 1532, dirigida a María de Hungría, Carlos V menciona una fuerte caída durante una cacería. Se había hecho daño en la pierna y, aunque no estaba rota o dislocada, sufría mucho dolor. Su pie estaba inflamado y no pudo levantarse de la cama durante 5 días. Después se empezó a encontrar mejor, pero poco después el dolor volvió. En su carta del 12 de marzo de 1532, el emperador escribe que está intentando caminar. Admite que la situación es grave, que le desespera y que teme que se trate de un ataque de gota. Por lo tanto, así lo escribe, sigue estrictamente su dieta, pero, añade, esto le atormenta tanto como el dolor que sufre. En este mes de marzo de 1532, la salud del emperador empeoró bruscamente. No solo sufre de gota, sino que también tiene una erupción en la cara, tiene fiebre, dolor en los ojos y mala visión. Las cartas de la primera mitad de este año 1532 muestran claramente que Carlos V estaba especialmente atormentado por la gota. Esta enfermedad, cuyos síntomas se manifestaron por primera vez en 1528, es de hecho muy dolorosa y el paciente tiene problemas para caminar debido al dolor en sus pies, piernas y rodillas. También produce dolor intenso en los brazos, la muñeca y la espalda, por lo que la escritura también es complicada. La gota, también llamada podagra, es una de las enfermedades metabólicas descritas más antiguas. Esta enfermedad ya se conocía en el antiguo Egipto y fue descrita con bastante precisión por Hipócrates. Y los autores romanos, Plinio y Séneca, también le prestaron atención, al igual que el famoso médico greco-romano Galeno, cuyas obras médicas siguieron siendo una referencia para los médicos durante siglos. Como la gota era común entre los nobles y los burgueses, que en estos círculos se consumían abundantes comidas y bebidas, la gente no tardó en establecer la conexión entre el exceso de comida y bebida y la gota. Por lo tanto, la enfermedad también era conocida como la enfermedad de los reyes. En el día de hoy, los médicos definen la gota de la siguiente manera, y cito: la gota es una enfermedad sistémica cuyo trasfondo es una alteración en el metabolismo del ácido úrico, que es un producto final desechable del metabolismo de las purinas, listo para ser eliminado por la orina. El exceso de ácido úrico acumulado en la sangre termina depositándose en los tejidos orgánicos en forma de microcristales, con preferencia en las articulaciones y bajo la piel.
Los depósitos de los cristales en los tejidos inducen inflamación en las articulaciones, erosionan los huesos a nivel de la juntura articular y provocan intenso dolor durante las crisis agudas de la enfermedad. El emperador no solo mencionaba sus propias dolencias en sus cartas, también le preocupaba la salud de su esposa Isabel, de su hijo Felipe y de su nuera María Manuela, así como la de otros familiares. Cuando no está en España, el emperador no solo quiere estar bien informado sobre la situación política ahí, también quiere conocer detalles sobre la salud de los miembros de su familia. El hecho de que el emperador esté muy preocupado por la salud de sus familiares no era un deseo sin fundamento. La emperatriz Isabel, que fue regenta en España durante la ausencia del emperador, no gozaba buena salud. Además, algunos de sus hijos habían muerto a una edad muy temprana. La emperatriz Isabel había tenido un embarazo complicado y después del parto presentó fiebre alta y aunque presentó alguna mayoría, murió el 1 de mayo de 1539. Este triste suceso marcó al emperador para el resto de su vida. Con el fin de preservar la memoria de su difunta esposa, tangible y visible, Carlos V pidió a su hermana María que le entregara el retrato de Isabel. En tiempos de Carlos V, el correo entre España y los Países Bajos tardaba en llegar entre 10 y 14 días. Sin embargo, muchas cartas tardaban mucho más. El príncipe Felipe no siempre respondía rápidamente a las cartas de su padre. Esto preocupaba al emperador. El 14 de febrero de 1544 se quejaba de que hacía 4 meses que no recibía noticias. 8 días más tarde, el 22 de febrero de 1544, insistió una vez más en que Felipe le tenía que escribir con más frecuencia. Sabemos por sus cartas que Carlos V estaba muy afectado por la gota desde principios de diciembre de 1544, mientras estaba en Gante. Hasta mediados de enero de 1545, el emperador no se encontraba en condiciones de partir hacia Bruselas. En respuesta a la carta del 13 de enero que había recibido el 22, el príncipe Felipe respondió a su padre el 8 de febrero que su mujer embarazada estaba bien. A mediados de marzo de 1545, el príncipe Felipe recibió una carta de su padre con buenas noticias sobre su salud. Se encuentra bien y espera que Dios le conceda ahora una buena salud. El emperador viajó a Ratisbona, en Alemania, y empezó allí una cura de salud que consistía en beber la llamada agua de China. Agua de China se trataba de una infusión de la raíz Smilax china o Smilax glabra, también conocido como raíz de China. Por aquel entonces, esta planta causaba furor para tratar la gota. Andrés Vesalio, anatomista y médico de cámara de Carlos V, se la había recomendado al emperador para tratar su dolencia. Mientras tanto, desde Valladolid siguieron llegando buenas noticias. El embarazo de la princesa María Manuela iba bien y las hermanas del emperador también gozaban de una buena salud. El 9 de julio de 1545, el príncipe Felipe pudo informar a su padre de la feliz noticia de que su esposa había dado a luz a su hijo Carlos el día anterior y de que el parto había ido bien. 3 días después, el 12 de julio,
El destino se cebó con la princesa que falleció. Carlos V supo la muerte de su nuera a mediados de agosto, cuando acababa de escribir una carta para felicitar a su hijo por el nacimiento de don Carlos. En una postdata que acompaña a la carta ya redactada, el emperador intenta consolar a Felipe. Escribe que hay que someterse a la voluntad de Dios e insta a su hijo a que tenga mucho cuidado y a que cuide bien su salud. En una carta de fecha del 13 de agosto, Felipe le daba más información a su padre sobre lo que había ocurrido. Lo único que le conforta, escribe, es que su hijo Carlos está sano. No obstante, en la misma carta también menciona la muerte de su fiel colaborador, el cardenal Tavera, arzobispo de Toledo. La salud del emperador experimentó altibajos en el otoño de 1545 y en diciembre de este año ya era presa de otro ataque de gota que le mantuvo confinado en la ciudad de Bolduco, Sertogenbos, en neerlandés, hasta finales de enero del 1546. El príncipe Felipe expresó su preocupación, pero se sintió aliviado cuando se enteró que de su padre, aunque lentamente, estaba mejorando. Esa buena salud significaba que el emperador podía ir a la guerra contra los príncipes protestantes alemanes, pero en la primavera de 1547 enfermó de gota en la mano. Al parecer, el ataque fue de corta duración y los baños curativos y una cura con agua de China aceleraron la mejoría. La batalla de Mühlberg del 24 de abril de 1547, que fue todo un éxito gracias a las tropas dirigidas por el Gran Duque de Alba, dio a Carlos V una rotunda victoria sobre los príncipes protestantes alemanes. El famoso retrato ecuestre de Tiziano atestigua este triunfo. El 18 de enero de 1548, Carlos V redactó su llamado testamento político. Hace balance de su reinado y da instrucciones políticas al príncipe Felipe. Mientras preparaba el futuro político de los Países Bajos y se aseguraba de que estas tierras patrimoniales pasarían unidas e indivisibles a un sucesor. El emperador seguía combatiendo sus recurrentes ataques de gota con agua de China. Según el hispanista francés Alfred Morel Fatio, Carlos V sufrió entre 1528 y 1547 de fuertes ataques de gota nada menos que 16 veces. Después la enfermedad volvió a presentarse. Tanto es así que en 1556 un ya abdicado emperador en Jarandilla, donde se alojaba antes de poder fijar su residencia en su palacete aquí junto al monasterio de Yuste, sufrió un grave ataque de gota. Cuando llegó a Yuste el 3 de febrero de 1557, su salud era bastante buena, pero a finales de noviembre del mismo año sufrió otro grave ataque de gota durante el cual fue sometido a una estricta dieta. Por cierto, Carlos no recuperó el apetito hasta enero de 1558. En Yuste también se enteró de que su hermana Leonor había muerto. Esta pérdida familiar y su deterioro físico, que mostró los primeros signos de malaria, acercaron mucho al emperador a la muerte. El 3 de septiembre se confesó y comulgó. El 9 firmó un último codicilio a su testamento y, hecho esto,
su salud se deterioró de nuevo. El 19 de septiembre recibió la extrema unción y el 20 de septiembre recibió de nuevo la comunión. Murió el emperador al día siguiente, el 20 de septiembre. En todos los estudios sobre la salud de Carlos V, los ataques de Gotha reciben mucha atención. Es muy acertado. Por sus cartas y los testimonios de quienes estuvieron muy cerca de él, se sabe el gran impacto que tuvo esta enfermedad en la vida del emperador. La gota no es mortal, pero es extremadamente dolorosa. El impacto de la gota de Carlos V no solo fue físico. Con Víctor Guerrero Cabanillas, médico y autor de algunos estudios importantes sobre las enfermedades de Carlos V, se puede decir que la gota de Carlos V fue algo más que una enfermedad metabólica. La gota del emperador fue también la quiebra óntica y existencial, la quiebra de las expectativas del ser y del estar en el mundo en su tiempo. Además de gota, el emperador padecía otras enfermedades a las que se añadió malaria en Yuste. El doctor Víctor Guerrero Cabanillas, a partir de testimonios, correspondencia y otras fuentes, ha compilado una lista de todas las enfermedades que probablemente afectaron a Carlos V. Me gustaría referirme al artículo que el doctor Guerrero Cabanillas ha publicado en 2009 en la revista de Estudios Extremeños y también a su libro La salud de Carlos V, publicado en 2005 por la Fundación Academia Europea de Yuste. Dentro de las enfermedades del doctor Guerrero Cabanillas, cita en primer lugar prognatismo, es decir, una malformación mandibular que, aparte del menoscabo estético, representó una dificultad insuperable para una correcta masticación por un acoplamiento incorrecto de ambas mandíbulas. En esta malformación congénita, las arcadas dentarias superior e inferior no quedan alineadas debido al desproporcionado tamaño de la mandíbula inferior. Los médicos pueden también establecer los siguientes diagnósticos como herencia depresiva familiar, rinitis y asma alérgicos, dolor de cabeza de gran intensidad y paludismo. El doctor Guerrero Cabanillas nota también que, y cito, se ha exagerado mucho, sin duda, sobre la pretendida glotonería de Carlos V. Carnes de caza, mariscos, anchoas, arenques, vino y cerveza formaron parte de su dieta habitual, invariablemente durante toda su vida. Carlos V conocía, sin embargo, los efectos beneficiosos sobre la gota de una dieta hipoproteica sin alcohol y las recomendaciones contenidas en el libro Banquete de Nobles Caballeros, obra dietética que fue publicada en 1530 por Luis Lovera de Ávila, su médico de cámara y primer nutricionista español. Carlos V no se puede presentar hoy día a un médico para ser examinado o tratado, pero la ciencia médica actual sí es capaz de llegar a un diagnóstico basado en descripciones de patologías del pasado. Pero aún se puede hacer más. Los huesos y, en algunos casos, los cuerpos bien conservados de personas que murieron hace siglos se pueden examinar con técnicas modernas. Esto ya ha sucedido con momias del antiguo Egipto, como
por ejemplar, con la momia del faraón Ramsés I, y en 2024 se ha abierto en Alba de Tormes la tumba de Santa Teresa de Ávila y médicos han examinado su cuerpo. Y los restos de Carlos V, entonces. Tras su muerte, fue enterrado en la cripta bajo el altar mayor de la iglesia del monasterio de Yuste. Posteriormente, fue trasladado al Escorial, donde descansa en el nuevo Panteón de los Reyes desde 1654. El féretro se abrió en 1870 y ese año el cuerpo, en buen estado de conservación, estuvo expuesto al público. No fue posible examinar el cuerpo y el esqueleto de Carlos V, pero surgió otra posibilidad. En el monasterio de San Lorenzo de El Escorial conserva un dedo meñique que sería de Carlos V. Después de que el rey Juan Carlos hubiera dado permiso para examinar este dedo en 2005, los científicos pudieron llevar a cabo investigaciones de laboratorio sobre el mismo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi y Sunyer de Barcelona. La investigación reveló que el dedo contiene grandes cantidades de parásitos de la malaria y que procedía de alguien con una gota muy grave. Debido a que los datos obtenidos coinciden con la información disponible sobre Carlos V, se puede concluir que, con cierta probabilidad, los investigadores examinaron un dedo del emperador. Los resultados de la investigación se publicaron en agosto de 2006 en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine. En cuanto a la malaria que mató a Carlos V, seguimos mencionando la breve nota del doctor Julián de Zulueta, reputado especialista en malaria. Y en el informe de investigación The Dermal Deposits in the Finger of the Holy Roman Emperor Charles I of Spain and the Fifth of Germany, de los expertos en biomedicina Ángel Fernández Flores y Eduardo Fonseca, publicado en la revista suiza Frontiers in Medicine en enero del año de 2024. Ambos estudios apoyan y confirman los resultados del estudio de 2007. Carlos V murió de malaria después de pasar toda una vida atormentado por fuertes ataques de gota. Por último, quiero citar aquí las palabras que el poeta Justo Jorge Padrón ha puesto en la boca del emperador ante la muerte, y cito: «Cuando me retiré a mi rincón de Yuste, llevaba 30 años sufriendo de la gota. Aquel mal era a veces superior a mis fuerzas. Había hecho de mí un anciano tulillo, apenas me atrevía a caminar. Veía con dolor mis manos tan hinchadas, porque el lento proceso iba degenerando y atacaba atrozmente a mis extremidades. Me retiré a mi estancia intentaba dormir. Una noche inquietante por la fiebre invadido, temblaba y deliraba. En los días siguientes seguía el malestar y mucha calentura, y las fiebres tercianas se mudaron en dobles. Los accesos febriles me hicieron padecer un frío y gélido como un puñal de muerte. Eso no era la gota, sino fiebres palúdicas. Llamé a mi confesor y comulgué.
pidiendo que leyeran mi largo testamento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Janssens. Hemos acabado un poquito antes y si bien tenemos al final una mesa redonda, quizás si hay alguna pregunta que quieran realizar al profesor sobre el tema expuesto, que creo que ha sido bastante interés, además con ese análisis, ¿no?, de la correspondencia, ¿no?, como esos lugares de expresión de los males propios, ¿no?, íntimos, especialmente con aquellos más cercanos que revelan pues muchísima información, en este caso de un personaje como fue Carlos V. Con lo cual, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, le acercamos por aquí el micro, por favor. Mi nombre es Ismael y soy de la Universidad Carlos III de Madrid. Muchas gracias, Gustav, por la excelente ponencia. ¿Te levantas para que te puedan coger bien desde cámara? Tú mira para adelante que ellos te graban. Me siento observado. Muchas gracias de nuevo por la excelente ponencia. Hoy día, cuando hablamos de salud, hablamos de salud tanto física como emocional. Y me interesa el perfil emocional de Carlos V. Ha mencionado usted que pudo padecer depresión por sus antecedentes familiares, lógicamente por Juana y por Isabel, por su abuela. No sé si se puede percibir en su correspondencia, pues se puede articular, se puede reconstruir el perfil emocional de Carlos V. Creo recordar que no solía sonreír, que no disfrutaba de sus victorias. Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es en relación a la relación, entre Carlos V y sus médicos, considerando la terquedad de Carlos V y también la mala fama que tenían los médicos de la época por ser cristianos conversos, o al menos no sé si los de corte, pero desde luego los médicos del pueblo. Pues, ¿cuál era la relación entre Carlos V y sus médicos? No sé también si se puede percibir de su correspondencia. Muchas gracias. Gracias. Sí, no está encendido. Intenta hablar. Sí. Gracias. No. ¿Le damos voz? A ver ahora. Sí. No. El número 3. Ahora funciona. Sí, gracias por sus preguntas. En primer lugar, se puede encontrar en la correspondencia de Carlos V su emocionalidad hacia su familia. Siempre. Siempre es interesado en su salud. ¿Por qué? Porque es importante para la sucesión también. Y como la muerte infantil fue muy grande, la ansia constante fue de no tener sucesor. Claro está que con su mujer fue una relación buena, y con su hijo depende un poco, pero siempre está preocupado por la salud de su descendencia. Otra pregunta, la relación del emperador con los médicos. No sabemos mucho, pero ha tenido médicos de primera clase, como Vesalio, y como el otro que he mencionado aquí, su médico de corte fue también alguna persona de alta instrucción. Y aquí en Yuste, he olvidado el nombre, el médico fue muy cerca del emperador y fue también un alumno este médico venía de los Países Bajos con el emperador y fue también alumno de la escuela de Vesalio y de los otros médicos de la Universidad de Lovaina. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, por aquí, por favor.
Le facilitamos el micro. Sí, buenos días. Mi nombre es José Dionisio Fernández, vengo de la Universidad Complutense. En principio, muchas gracias por su interesantísima conferencia, profesor. Y una pregunta que más bien es una reflexión. La causa final de la muerte de Carlos V es justamente la malaria, según atestiguan los análisis de este dedo. Me ha llamado la atención que previamente se había tratado de la gota con la quina, el derivado de la quinina, que es justamente un remedio eficaz contra la malaria. Sorprende que justamente esa sea la causa final de la muerte, de lo cual deduzco que en los últimos años no debió de tratarse con quinina, vamos. Sí, pero el tratamiento con quinina no existía en esa época. Y su cuerpo fue muy débil debido a la historia de enfermedades que ha subido. Y en final ha muerto de malaria aquí en Yuste, la malaria de los mosquitos del estanque. Sí. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Quisiera preguntarle, profesor, ha hecho referencia sobre todo y especialmente en su ponencia, la ha basado en la correspondencia, ¿no? En el caso de la salud, ¿quién era, digamos, su contraparte con la que tenía una mayor, digamos, relación por escrito en referencia a lo que eran sus enfermedades o su estado de salud? ¿Era su hermana? ¿Era su mujer? ¿Con quién, digamos, compartía más este tipo de inquietudes? Sí, su hermana y su mujer han escrito también sobre su propia salud, sobre todo para tranquilizar la ansiedad, la inquietud del emperador. Sí. Muy bien. Y quería preguntarle también, en relación a esa correspondencia, ¿qué fuentes ha utilizado? ¿Dónde encontramos esa correspondencia? Encontramos la correspondencia sobre todo en ediciones de fuentes, como he mencionado, la correspondencia de Carlos V, editado por el alemán Karl Lanz en el siglo XIX, por Manuel Fernández Álvarez en su corpus documental de Carlos V, que fue editado también en colaboración con la Fundación aquí. La correspondencia con María de Hungría fue editado hace 10 años por Letitia Gorter van Rooyen y el doctor Jean-Paul Auois de Bélgica. Este es el corpus fundamental. Claro está que hay otras publicaciones como las memorias. Las memorias es una fuente muy discutible y como el profesor Geoffrey Parker ha indicado en uno de sus últimos libros tocante a Carlos V, es una fuente fiable, aunque no existe la versión autógrafa del emperador. Existe una traducción en portugués del siglo XVI y una traducción en francés coetáneo. Pero según el profesor Geoffrey Parker, que es uno de los historiadores contemporáneos ahora que conoce muy bien la vida del emperador, es una fuente muy probable. Sí. Muchas gracias, profesor. Yo os invito también a los alumnos porque tenemos las publicaciones aquí presentes en nuestra biblioteca, especialmente el corpus documental del profesor Manuel Fernández Álvarez, que además fue también académico de Yuste, y la verdad que es un lujo poder consultarlas, ¿no? Y vemos a través de la exposición del profesor la cantidad de información que podemos extraer de dicha correspondencia. Igual también tenemos también un libro que se publicó recientemente, el año 2005, si no recuerdo mal, para conmemorar el nacimiento de
Vesalio, el que se conocía también como el médico de Carlos V. Algunas de las imágenes como las que ha mostrado aquí, referentes al emperador y a las enfermedades del emperador, se recogen en ese libro, con lo cual también os invito a hacer la consulta. No sé si existen versiones digitales en lo que se refiere a la documentación, a las cartas de Carlos V, y aquí ya le pregunto como archivero, ¿no? Si se está trabajando en ello, si existe o si realmente nos tenemos que ir a la documentación escrita. Sí, no existe una documentación digitalizada, pero en la Universidad de Mainz se hace un corpus digital que no se finalizó ahora de la correspondencia de Carlos V, que se puede consultar en la red. En la Universidad de Mainz, no tengo aquí la dirección de este corpus documental de Mainz, pero existe, se puede buscar. Muy bien, pues muchas gracias, profesor. Si no queda ninguna otra duda, creo que necesitamos el café, por lo que veo, para poder levantar ese ánimo y esas ganas de preguntar. De todas maneras, tendremos más tiempo al final de la jornada, en la mesa redonda, en la que participará también el profesor Gustav Jansen. Por supuesto, les invito también a acercarse a él durante la pausa café para aquellas preguntas que a lo mejor no se hayáis atrevido a hacerle en público. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Nos tomamos un cafetito y volvemos dentro de 30 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.